Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Bendiciones, amados hermanos, en esta hermosa mañana, la paz, la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, sea sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos que a diario desde muy temprano están conectados a Radio Jireh. La bendición de Dios sea sobre su vida y la unción del Espíritu Santo repose sobre usted. El salmista dice: unge mi copa hasta que esté rebosada. Qué bonito es esta palabra que nos dice el Salmo 23, donde nos recuerda que nuestra copa rebose en la presencia del Señor. En tiempo de adversidad, de dificultad, de cualquier situación que usted esté atravesando, invito de que usted ponga la fe en el Señor y que su copa siga rebosando en el Señor, que su gozo siga en su corazón, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Bendiciones a todos los que nos escuchan de norte a sur, de este a oeste, en toda la ciudad de Jinotega y más allá. A los que nos escuchan en los diferentes redes sociales, a través del Facebook, de TikTok, de YouTube. Bendiciones a todos nuestros hermanos. Bendiciones, amados hermanos, a los que están ahí en el área internacional, en los diferentes países, que nos escriben, que nos solicitan oración. Dios continuará dando respuesta a su oración, amado hermano y amigo. Usted solo créalo. Lo que usted ha pedido, usted lo recibirá, no porque lo diga yo, sino porque Dios tiene una palabra, una promesa sobre usted. Y dice que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará según la voluntad de Él. Ahora, en esta hermosa mañana, ustedes conectados a la radio o quizás en el medio de transporte, en el taxi, a muchos los he escuchado y ahí van escuchando la radio. Qué alegre, qué bendición usted pueda recibir la presencia de Dios a través de la alabanza y de la palabra que se comparte a diario en Radio Jireh. Bendiciones, amados hermanos. Vámonos inmediatamente a la escritura bíblica y la porción bíblica la tenemos en el Salmo capítulo 1. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Unámonos en oración un momento
para poder continuar con este hermoso programa, La Palabra de la Cruz. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, en esta hermosa mañana, porque podemos contemplar, Señor, que nuestro levantar, podemos recibir la bendición tuya al despertarnos y poder contemplar un día más. Gracias por estas bendiciones, Señor, porque cada mañana nos levantamos confiando, Señor, de que usted va delante de nosotros, que ángeles acampan alrededor nuestro, que nos protegen y que nos defienden, Señor, de todo mal, de toda adversidad, que estamos morando bajo esa sombra del Omnipotente. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los profetas, de los apóstoles, de la iglesia primitiva, de nosotros, porque creemos que tú eres nuestro Padre, que tu Hijo Jesucristo nos lavó de todo pecado a través de su muerte en la cruz y su resurrección, demostrando una vez más de que podemos confiar de que la vida eterna está asegurada para aquellos creyentes que siguen, escuchan y se conectan con el Señor a través de un sí para ser justificados y redimidos por esa sangre preciosa, santificándonos para vivir una vida apartada del mal delante de Dios. Oramos por aquellos que han de ser salvos, aquellos que han de entrar por la puerta estrecha, Señor. Oramos, Padre eterno, para que ellos puedan proceder al arrepentimiento, que cada momento que se predique su palabra, haya arrepentimiento en sus corazones. Tu palabra no vuelve vacía, Señor. Tu palabra queda en el corazón de aquellos que escuchan tu palabra. Oramos para que ellos escuchen esta palabra de verdad y hagan arrepentimiento. Oh Dios mío, guía nuestros pasos y bendícenos en esta hermosa mañana. Que todo lo que se haga, Señor, sea para tu honra y tu gloria en este programa. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy alabo tu nombre porque sé, Señor, que tú eres mi consuelo. Espíritu Santo, tú eres mi ayuda, eres mi fortaleza, eres el que das consuelo a nuestras vidas, el que nos guía, el que nos dice levántate y prosigue la meta, el que nos dice yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Oh Dios mío, tú eres grande y poderoso. Tu palabra dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hoy recibimos esta unción. Úngeme, Espíritu Santo de Dios, con tu presencia. Úngeme con tu poder. Úngeme con este aceite fresco. Recibimos esta presencia desde esta hermosa hora, Señor, desde muy de la mañana. Oramos y decimos esta palabra. Úngeme con aceite fresco hasta que mi copa esté rebosando. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, en esta hermosa hora. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Saludos a todos los que nos escuchan en los diferentes barrios de la ciudad de Jinotega. Y no me olvido de mis hermanas que siempre me escriben desde Chinandega, hermana Fátima Romero, hermana Felipa García, a nuestros hermanos que siempre nos están escribiendo. Desde Masaya también nos visualizan varios hermanos. Las bendiciones estén sobre ustedes, amados hermanos. Y acá en Jinotega, en los diversos barrios, alrededor de Iglesia Getsemaní, en toda la ciudad están escuchando Radio Jireh. Bendiciones, hermanos. Dios está con ustedes. Prosigan la meta. El enemigo puede llegar y decirle, quédate en tu casa, no sigas, la situación está más difícil. Yo el día de hoy te digo, levántate, sigue adelante, sigue orando, sigue confiando en el Señor y no temas la adversidad del enemigo, porque el enemigo se disfraza como león, pero no es león. El león es el león de Judá. Es él el que pelea nuestra batalla. Él quiere aparentar siempre e inculcar temor a nuestras vidas. Hay dos tipos de temores. El temor a Dios y el temor que viene del enemigo para frustrar los planes de Dios. Ahora te pido en esta hermosa mañana, si estás pasando dificultad, adversidad, temor, quizás te encuentras indeciso en las decisiones que vas tomando,
o quizás piensas de que no te va a ir bien, el día de hoy te invito a que ores al Señor, que no temas, que avances, que ores y que confíes para que el Espíritu de Dios te guíe por veredas, por caminos rectos, por palabras que va a poner en tu boca, en tu pensamiento, dirija tus emociones y todo te va a salir bien, porque el Señor dice en su palabra que aún las cosas que no entendemos y que decimos me está yendo mal, no las entendemos, pero el Señor dice te está yendo bien porque todo es para bien. Ahora vamos a escuchar una poderosa alabanza en la voz de Juan Carlos Alvarado, tu palabra. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! ¡Júbilo! ¡Con gozo! Vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. ¡Aleluya! Cuando son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta, de tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley, siento tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! Ciego soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás. Amigo, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Sí, Señor, hoy nos alegramos en tus mandamientos, Señor Jesús. Son vida a nuestros jueces. Dilo conmigo, pues lumbrera, todos juntos. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! Amamos tu palabra. Dios continúe bendiciendo tus vidas, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Estábamos escuchando la réplica de la alabanza del Salmo 119
105 en la voz de Juan Carlos Alvarado. Es lumbrera tu palabra a mi camino, y es que esta palabra de Dios, aunque muchos le han querido callar, le han querido destruir, le han querido sabotear, sabe que la temporada de esos tiempos pasaron, pero la Biblia perdura por siempre, porque es la voz de Dios en el tiempo, y la voz de Dios y Dios mismo es inmutable. Así que su palabra nadie la puede eliminar, porque aún donde esté cualquier persona, la palabra de Dios le llegará. Le llegará por esta Biblia, le llegará por sueños, le llegará por la radio. Alguna persona en la calle le predicará, otro estará en el microbús predicando, otro estará en el taxi hablando de esta palabra, porque él vive y vive por siempre. Saludos y bendiciones a todas mis hermanas y hermanos que están escribiendo en redes. Bendiciones, amadas hermanas y hermanos. La palabra de Dios nos dice en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Vamos a deleitarnos con la poderosa alabanza en la voz de Bismar, el niño de oro, y escuchemos la Biblia. Nosotros hoy celebramos un día muy especial. La traducción de la Biblia que no se puede olvidar. Esta palabra bendita que nos dio la libertad y la palabra de la cruz que lleva a la eternidad. Para que esto aconteciera, hay algo en que pensar. Muchos hermanos murieron sirviéndole hasta el final, para que todos los pueblos salgan de la oscuridad y que a través de la Biblia conocieran la verdad. La Biblia es el machete de dos filos para vencer a Satanás. Hoy que tenemos la Biblia, la podemos levantar como bandera brillante de la patria celestial, como un gran testimonio delante de la sociedad, y es un regalo precioso que mi Señor nos dejó. Para que esto aconteciera, hay algo en que pensar. Muchos hermanos murieron sirviéndole hasta el final, para que todos los pueblos salgan de la oscuridad y que a través de la Biblia conocieran la verdad. Saludos y bendiciones a nuestra hermana Fátima Vargas. Ella está ahí conectada. Las bendiciones de Dios están sobre ti, mujer de Dios. Ahí Dios sea bendiciendo tu vida. Declaremos palabra de victoria, amados hermanos, en todas circunstancias. Y así, de esta forma, dice la palabra, lo que confiese usted, dice el proverbio, con su boca, esto va a pasar. Así que si usted está pasando alguna circunstancia difícil, no declare lo negativo de su circunstancia difícil. Diga que Dios es más grande que su adversidad, que Dios es más grande que esta enfermedad que está atravesando, que la prueba va a pasar y Dios le va a dar la victoria. Así que confiese victoria en su vida, no se aflija, siga adelante, esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor aquel día a Josué. El día de hoy vamos a seguir estudiando
nuestras convicciones en torno a la Biblia. Vamos al pasaje bíblico de Mateo capítulo 24, versículo 35. Dice la palabra del Señor: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Amado Padre, he leído tu palabra. Bendícenos a través de tu palabra en esta hermosa mañana. Que podamos compartir tu palabra, la unción y el poder de tu Espíritu sea sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, porque has dejado esta palabra en nuestras vidas, para que aquel día nadie pueda decir no había Biblia para leer, para que nadie pueda decir yo no lo sabía, Señor, sino que aquí está la Escritura, para que aquel que lee la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy meditamos en la palabra nuestras convicciones en torno a la Biblia. La opinión que tenemos acerca de la Biblia. ¿Qué opinión tiene usted, amado hermano? ¿O qué podemos decir algunos? ¿Existen diferentes Biblias? No, existe una sola Biblia. ¿Existen diversas traducciones de la Biblia? Sí. El día de hoy quiero de que usted pueda entender la palabra que hemos leído y que leamos continuamente la Escritura. Los científicos han descubierto a través de la neurociencia y las personas especialistas en neurología, neuropsicología, descubrieron que leer la Biblia al menos 10 minutos diarios puede eliminar la cantidad de enfermedades en el sistema nervioso y mental de las personas. Ahora quiero que usted pueda entender por qué el Señor dijo escudriñar las sagradas escrituras, en las cuales os parece que hay vida eterna. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, 39, la voz de Jesús recopilado en el Evangelio de Juan y diciéndonos: ¿quieres ser libre tu mente y tener presencia mía, tener unción de parte del Espíritu Santo que dejo? Y lo dice Lucas 24, 49, porque no estáis solos, yo me voy, pero dejo el Consolador, el cual vendrá sobre vosotros. ¿Para qué? Para consolarnos, para restaurarnos, para llenarnos de su presencia, para llenarnos de su palabra, de su poder. Ahora poder entender entonces de que la palabra de Dios fue escrita en muchos años, 1600 años, pero 40 hombres de diferentes lugares, de diferentes profesiones, dirigidos por el Espíritu de Dios, para traer esta palabra que hoy tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el microbús, en el taxi, y podemos leerla a través de la radio. Y muchas veces usted no la tiene en físico la Biblia, entonces va a YouTube y usted dice en el audio quiero escuchar la Biblia hablada. Allí está la Biblia también, amado hermano y amigo. Usted y mi persona no podemos alejarnos de Dios. Si nos vamos al oriente, ahí está Dios. Si nos vamos al occidente, ahí está Dios. La voz de Dios es como el relámpago, que usted lo mire en este momento a un lado relampagueando. Cuando va a venir la lluvia a través de los truenos, se manifiesta el poder de la palabra de Dios. Y mira al occidente y ahí está también el relámpago. Entonces esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrita en diferentes tiempos y aún para nuestro tiempo la palabra ha sobrepasado las culturas, porque los tiempos pueden pasar, las personas pueden pasar, pero la palabra de Dios es eterna y es para siempre, es viva, es eficaz, es cortante, llega hasta lo profundo del alma, hasta los tuétanos. En esta palabra yo hallo sanidad, en esta palabra yo hallo aliento, en esta palabra encuentro yo de que el Maestro fue y murió en la cruz del Calvario para derramar su sangre y posteriormente traer la libertad que cada hombre y mujer la busca.
en diversas cosas de este mundo de la cual no hay solución. La solución y la respuesta para toda la humanidad es Jesucristo, el Hijo de Dios. Debemos de examinar nuestra vida y determinar si vivimos guiados por las convicciones o por las preferencias. La Biblia tiene 4 propósitos principales. En primer lugar, revelarnos al único Dios verdadero, el Dios que yo le digo que se parece al relámpago del occidente al oriente. Así es Dios, Dios mismo revelándose en la creación. También mostrarnos cómo podemos ser salvos a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario. Pero quiero retrocederme, nació de una mujer virgen. He aquí os nacerá, dice, un Salvador. El profeta Isaías capítulo 7, versículo 14, comienza a decirnos el advenimiento del Hijo de Dios a través de su nacimiento por una mujer llamada la Virgen, y en aquel día elegida para que ella fuese el vaso de honra de incubar al Hijo de Dios en su vientre. Y así que el Verbo se hizo palabra y él habitó, hecho carne entre nosotros. Ahora podemos decir, yo estaba perdido en delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo en la carta de Efesios, capítulo 2. Ahí, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, podridos, arruinados, fracasados, desechados, menospreciados, el amor de Dios fue y nos rescató del pecado. Y aun cuando no eras ni desechado, ni menospreciado, ni estabas en la cuneta, ni estabas tampoco quizás en fornicación, en adulterio, en los prostíbulos, aun cuando te creías que no tenías pecado, Él te amó para decirte, yo soy tu Salvador. No es por tu obra ni por tu buen comportamiento que vas a ser salvo. Asimismo, quiero decirle que a unos lo halló en la cuneta y a otros lo encontró en el hospital, pero a otros lo sacó de la empresa. Así es el Señor de asombroso. A Nicodemo lo encontró aquel día en la oscuridad porque le daba vergüenza que las personas supieran y él ser excluido de su grupo de personas al que él pertenecía. Mientras aquel hombre era Zaqueo, se subió a un árbol por ser pequeño, cobrando los impuestos, odiado por el pueblo y menospreciado, lo encontró arriba del árbol y le dijo, Zaqueo, desciende que hoy voy a ir a tu casa. Así de asombroso es el Señor. A Natanael lo halló debajo de la higuera y a otro lo halló pescando. Yo no sé el Señor dónde te ha encontrado, pero sé decirte que esta palabra de Dios ha generado el mayor impacto y la libertad en todas las generaciones y las naciones a nivel nacional, internacional, en todos los continentes. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La palabra de Dios permanece y perdura por siempre. En esta palabra nos revela y nos enseña cómo podemos vivir en santidad. La palabra de Dios nos dice en la carta de Hebreos 12:14 de que sin santidad es difícil agradar a Dios y sin santidad no vamos a poder ver a Dios. Entonces podemos entender que la santidad es vital en nuestra vida, pero no es la tal santidad que hoy en día se proclama, amado hermano y amigo. Es la santidad que el Señor tiene en la Escritura y que debemos leer bien esta Biblia y no andar siguiendo mucho lo que dicen las personas. Los hermanos de Berea no se la creían toda del apóstol Pablo. Ellos iban y leían la Biblia. A unos hermanos de Tesalónica, ahí iban después de escuchar la palabra y reposaba la palabra en ellos, pero ellos iban a ver si era verdad todo lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Así que usted tenga discernimiento, pídale al Espíritu Santo de Dios para vivir una vida agradable delante de Dios. En cuarto lugar, la Biblia tiene el propósito de equiparnos para servir al Señor. El Señor quiere que leamos la Biblia, que nos capacitemos, que escudriñemos la Sagrada Escritura, porque toda palabra es inspirada por Dios. Los hombres santos de Dios
a través de la profecía. Capítulo 1, versículo 21 de la carta de Pedro. Esos hombres santos de Dios trajeron la profecía del cumplimiento bíblico en esta escritura. Palabra que aún hoy se sigue cumpliendo y alguna que no se ha cumplido porque es de doble cumplimiento, pero se va a cumplir. Por eso la palabra dice, el cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasarán, amados hermanos. Todo hombre es mentiroso, sea Dios verá. Entonces podemos entender que el Señor nos equipa para servir porque Él quiere que toda persona que se dedica a su obra y le está sirviendo ame la palabra porque la palabra es lumbrera en su camino. Dice el salmista refiriéndose a las diferentes etapas de nuestras vidas, niñez, adolescencia, adultez y vejez. ¿Con qué guardará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Mire qué poderoso esto. Si nosotros no guardamos la palabra, no nos puede ir bien. Pero si guardamos la palabra, las bendiciones de Jehová, el capítulo 28 de Deuteronomio, estará sobre nuestras vidas, porque esta es la consecuencia del bienestar de la obediencia. Cuando somos obedientes, la voz de Dios está en nuestras vidas, susurrando a nuestro oído y podemos escuchar la voz del Espíritu diciéndonos y revelándonos, vuelve a la puerta estrecha, no te alejes, no vayas por veredas torcidas, vuelve a la senda. El Señor habla a nuestras vidas, aún en nuestros tiempos sigue hablando. Por eso es que usted y mi persona tenemos que leer la Biblia. ¿Por qué hay una lucha entre el creyente y la carne? Que cuando vas a leer la Biblia te da sueño, pero cuando estás en el celular pasas 2 horas y no te da sueño. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo quiere que cada ser humano no tenga la habilidad de discernir lo que dice la Biblia. Porque en la Biblia hay salvación, hay dirección, hay palabra, hay unción, hay fe. Y cada vez que tú te internas en este libro famoso, que es el número 1 del ranking de los libros a nivel mundial, lo celebramos el 23 de abril, el Día del Libro. La Biblia es el primer lugar, amado hermano, a nivel mundial. Y el libro más vendido en todas las editoriales y librerías. Así de que yo quiero de que entiendas que este libro llamado la Biblia, yo tengo aquí en mi mano la Biblia del pescador. Un día Dios me motivó a comprar esta Biblia y me mandó a que yo cargara con esta Biblia cuando Él me llamó a este ministerio del evangelismo. Y quiero decirle de que usted quizás en su casa tiene la Biblia plena, la Biblia John MacArthur, la Biblia de Matthew Henry, la Biblia Thompson, quizás muchas traducciones, pero la Biblia sigue siendo la Biblia. Así que le invito a que usted tome la Biblia. Cuando se sienta abrumado por los problemas, tome la Biblia y léala. Cuando se sienta afligido, lea la Biblia. Cuando se sienta menospreciado, lea la Biblia. Cuando se sienta que las cosas no van bien en su familia, con sus hijos o en su trabajo, lea la Biblia, amado hermano. Lea el Salmo. Usted se siente afligido, lea el Salmo 46. Usted ha sido rechazado por su familia, lea el Salmo 27. Usted se siente en angustia, lea el Salmo 18. Usted se levanta de su cama, lea el Salmo 3. Usted se va a dormir, lea el Salmo 4. Usted cree de que Dios está siempre a su lado, lee el Salmo 23 y el 91. Dios nos habla de diferentes formas, porque Él quiere que sepamos que no estamos solos, de que Él está a nuestro lado. Y cuando yo he podido estar siempre ahí en la palabra, preparándome para venir a predicarles, yo siento que Dios está al lado mío cuando yo estoy preparando esta palabra. Y así puedo sentir que Dios está en la escritura hablándome a mi vida.
podemos estar seguros de que la Biblia es la absoluta palabra de Dios. En primer lugar, la Biblia es eterna. La palabra de Dios nunca pasará de moda y se puede aplicar a cualquier generación. Así, de que Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre, la Biblia es la misma. Usted y yo podemos cambiar, o usted y yo hasta nos podemos ir por las veredas que no le agradan a Dios, pero el Señor hoy nos llama y nos dice: vuelve a la senda, corrige tu camino, endereza tus pasos. ¿A través de qué? A través de la Biblia. El Señor nos ama, nos corrige, su amor y su misericordia es infinita, pero quiere que hagamos un stop en nuestro camino a través de la corrección y lo hagamos a través de la Biblia. A veces no es lo que yo pienso, es lo que Dios dice en la Biblia, pero yo podría decirle a usted, queriendo ser más generoso que Dios te va a tocar más adelantito, Dios te va a cambiar más adelantito, anda como quieras, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ahora en Cristo somos nueva criatura. La Biblia dice que nos despojemos del hombre viejo, la carta de Efesios capítulo 4, verso 30. La Biblia dice que despojemos de nuestra vida, nuestra vana manera de vivir, nuestro carácter. Todas las cosas que hay en nuestras vidas tienen que ser transformadas. A muchos nos preocupa porque las personas hoy no cambian, porque hoy no sienten ese toque del Espíritu que le dice que vuelva a su primer amor y que deje esta vida que no es correcta a como vivía en el mundial cuando era incrédulo. A muchos nos preocupa porque la generación de hoy no se está acatando a las órdenes de la Biblia. Y es que la palabra dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y por haberse enfriado el amor y el respeto a esta palabra, muchos van a andar haciendo y diciendo que en nombre de Dios, y van a andar más extraviados que una cabra loca. Así, de que hay que leer la Biblia y ser temeroso de esta palabra. Asimismo, hay que escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es infalible. No es el Papa el infalible, es la voz de Dios en la Escritura. Es Dios mismo el infalible. Así que la Biblia está libre de errores, no como algunos que dicen hay errores en la Biblia. ¿Hasta dónde ha llegado la blasfemia en los seres humanos? En la Biblia no hay errores, amado hermano. El Señor habla a nuestras vidas a través de la Escritura. Lo que pasa que la intransigencia que quiere amoldar al cristiano, quiere hacerle creer y decirle que hay errores en la Biblia, porque el diablo quiere trastornar tu mente y no escuches la voz de Dios para que no llegue al final de este camino, que es camino de vida eterna y de salvación. Él quiere que creas que lo del mundo es común, que es normal, que tú puedes andar hasta desnudo y que Dios anda contigo. Pero la palabra dice, Adán y Eva cayeron en pecado y se sintieron que estaban desnudos y se fueron a esconder y buscaron unos delantales de higuera. Y el Señor habló: ¿a dónde estás, Adán? ¿A dónde están? Él ya los miraba. Ellos dijeron: Señor, nos escondimos porque supimos que estábamos desnudos y sentimos temor o sentimos vergüenza. El Señor fue y hizo la primer muerte del primer cordero aquel día en sacrificio para sacar sus pieles y vestir a aquel hombre y a la mujer. ¿Por qué? Porque Dios no está de acuerdo con la desnudez. Hoy en día, la generación de hoy en día es la generación del desnudo. Y no nos asustemos. Por eso el Señor nos reprende con su palabra, para que nos ajustemos si los tornillos los tenemos flojos. Para que nos ajustemos con esta palabra si es que nos hemos dejado de desviar un poco y nos hemos apartado del hilo de la palabra, creyendo complacer a toda persona que conocemos. La palabra no es complacencia. La palabra es para redarguir, para instruir, para exhortar, para corregir y para instruir en justicia, dice. La palabra es la revelación del único Dios verdadero. En la Biblia el Señor nos revela y encontramos la respuesta a nuestros problemas.
Así que en cuarto lugar, la Biblia nos expone lo pecaminoso del hombre y su condición perdida. Romanos 6:23 y Romanos 14:12. La paga del pecado es muerte, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos sigue hablando. Así como Adán cayó, así también el segundo Adán, Jesucristo, trajo salvación y vida eterna para toda la humanidad que estaba perdida. La Biblia es la guía confiable para nuestro diario vivir. Nos ilustra las consecuencias del pecado. Nos revela el amor incondicional de Dios por nosotros, San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él vino a este mundo no para condenar, sino para que el mundo sea salvo, para que aquellas personas se arrepientan, para que yo me haga arrepentimiento y me santifique cada día delante de Dios. Porque algunos dicen, todos somos pecadores, pero hay dos fases. La primera, el pecador arrepentido que busca santificarse en Dios. Y dos, el pecador que rechaza al Señor y se deleita en sus pecados, en sus cosas carnales y en sus abominaciones en contra del Creador. Ahora puedes entender entonces de que no todos somos tales pecadores a como podemos decir. Hay pecados, pero pecados en pecadores que están arrepentidos y confesándose delante de Dios. Pero hay otros que son pecadores que se deleitan en hacer su blasfemia y abominaciones en contra de Dios. Romanos capítulo 1, 20 hasta el 28. Ahora podemos hablar y decir entonces que la Biblia nos explica cómo podemos ser salvos de nuestros pecados. No hay otro medio, no hay otro escape. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único camino de verdad y de salvación para la humanidad. Él intercede ante el Padre por nosotros. Romanos 8:34. Podemos entender entonces de que no es María, no es que nosotros tengamos tema en contra de la madre de Jesús, sino de que el caso es que la Biblia dice que es Jesús el que intercede, no es María. Ahora puedes entonces ver qué es lo que dice la Biblia, cuán importante es lo que dice la Biblia. 1 Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces puede entender que cuán importante es tener nuestra convicción en torno a lo que dice la Biblia. María, una mujer escogida por Dios, una joven que se consagró a Dios y por eso fue elegida como el vaso de honra para que Jesucristo, el Hijo de Dios, naciera, no de sangre de María ni de José, sino de un ADN divino y celestial. Solamente fue puesto en el vientre de María por parte de Dios. Asimismo, quiero que entiendas de que Dios todo lo hizo y todo es perfecto. Dios elige a muchas personas así el día de hoy también para que prediquen y lleven la palabra de Dios. La Biblia declara que Jesucristo vino a este mundo a cumplir un plan divino para traer salvación a la humanidad perdida. Explica que Jesús vino de una virgen. También explica por qué murió en una cruz por usted y por mi persona, porque somos pecadores, para salvarnos, para redimirnos, para romper toda acta de decreto y maldiciones que había en contra de la humanidad, Colosenses 2:14. Y la acta la clavó en la cruz, pero fue Cristo, no nosotros, amados hermanos. Porque yo puedo escribir todos mis pecados en un papel, pero si no hago arrepentimiento delante de Dios de todo corazón y no me redarguye la palabra y el Espíritu de Dios, en vano es lo que sea. Pero si el Espíritu de Dios y Cristo clavó todos tus pecados en la cruz, yo soy libre. Solamente necesito santificarme en la oración, en el ayuno, en la palabra, en la obediencia y vivir una vida correcta delante de Dios y de los hombres a través del poder de la Biblia. Que la Biblia tiene poder.
Es que la palabra de Dios tiene poder. Ahora quiero que entiendas entonces de que la verdadera libertad que Cristo dio en la cruz, toda acta, toda maldición, fue Él que la rompió, no fuimos nosotros. Él fue el que la rompió. Cuando nosotros reconocemos a Jesús y le decimos, Señor Jesús, ven a mi vida, te recibo en mi corazón, borra mis pecados y arrójalo al fondo de la mar, como dice Miqueas. Entonces nosotros decimos, yo me rindo, Señor Jesús, delante de ti, reconozco que no soy perfecto, que he andado huyendo todo este tiempo por el camino del error, que he vivido una vida de pecado. Ahora yo quiero que me ayude, Señor, porque yo solo no puedo. Y que quites de mi vida todo pasado y que me inscribas en el libro de la vida. Mira qué bonito es escuchar la voz de Dios. Hay transformación, hay cambio. Porque Él cambia y transforma nuestras vidas. Y el yugo de pecado, de maldad, de esta carne que nos ala al pecado, se pudre a causa de la unción cuando nosotros constantemente nos sometemos cada día delante de Dios en ayuno, en oración, en palabra, en obediencia. Entonces el Señor irá quitando de nuestras vidas según nuestra humillación. El corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Salmo 51, 17. Entonces podemos expresar de que cuando nos humillamos, el Señor desciende. Y entonces la unción desciende sobre nosotros, quemando de nuestras vidas y sacando lo que no es agradable a Dios. Nadie puede cambiar, solo a través de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Así, amado hermano y amigo, la palabra nos sigue diciendo de que describe la Biblia la resurrección de Cristo. Al tercer día resucitó de entre los muertos. También nos muestra cómo lidiar con la tentación. ¿Se ha sentido tentado usted? ¿Se ha sentido en dificultad? ¿Se ha sentido como el varón de la tentación que nos dice el capítulo 1 de Salmos? Y también lo que nos dice el capítulo 1, versículo 12 de la carta de Santiago. Nuestro Señor también pasó tentaciones. Por eso Él nos comprende. Por eso Él nos entiende. Por eso es que si usted y yo vamos delante de Él y decimos, Señor, ayúdame, que no soporto esto. Ayúdame a salir de esta prueba. Ayúdame a salir de esta tentación. Vengo delante de ti, Señor, escúchame. Entonces Él te va a escuchar tu oración y te va a sacar del fango, del lodo cenagoso, de la prueba que tú estás atravesando. Así que también la Biblia nos enseña cómo enfrentar las pruebas y las dificultades. El Señor da la prueba, pero también da la salida a la prueba. Él no va a poner pruebas que nosotros no podamos llevar. Él da la salida. La Biblia es una fuente de exhortación. Al creer lo que dice la palabra, sentimos que las promesas de Dios reposan sobre nuestras vidas. Así que bendiga a su familia, bendiga a su hijo, bendiga a su esposo, bendiga su matrimonio, bendiga lo que usted tiene alrededor. Declare la palabra y las promesas de paz de Dios reposarán sobre lo que usted prescribe con la palabra de Dios. El enemigo muchas veces quiere sentirle a usted o a mi persona de que es un fracasado, pero en la palabra nos dice que en Cristo Jesús lo podemos todo porque Él nos fortalece. ¿Está alguno ansioso? Descargue su ansiedad sobre el Señor. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo le haré descansar, dice la palabra. ¿Quién? El Señor Jesucristo. La palabra nos explica lo que ocurre en la muerte y el Señor nos dice que nos pongamos a cuenta con Él, porque cuando llegue la muerte, ya muerta la persona no podrá regresar. Ni el mejor culto, ni la mejor vigilia, ni la misa lo va a poder sacar del lugar donde va. Así que si murió en Cristo y se arrepintió y vivió delante del Señor, a como la palabra lo dice, o si hizo arrepentimiento en última instancia, pues va a la morada eterna, a como el Señor Jesucristo aquel día le dijo al ladrón que estaba a su lado: hoy estaré conmigo en el paraíso.
Podemos entender entonces también que nos asegura de que después de la muerte no acaba en el sepulcro nuestra historia, sino que procedemos a la vida eterna. Por eso cada quien debe prepararse con su Creador para el día que se va a encontrar con Él. Es por eso que se le predica este evangelio, es por eso que se le dice que se aparte del camino de error y busque la Biblia, que en la Biblia va a encontrar el camino que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia nos asegura el regreso de Cristo y de que hay un galardón para todos aquellos que trabajan en su obra. La recompensa es de Dios Padre. También nos advierte del juicio final. Hebreos 9:27. Está establecido que el hombre muera, y después que el hombre muera, dice que viene el juicio. También nos habla del futuro, del arrebatamiento de la iglesia. La Biblia nos habla de que estemos preparados como cristianos para que no quedemos en la gran tribulación que ha de venir sobre esta tierra. Que nos esforcemos y que seamos valientes, porque al cielo solo subirá el que esté santo, el que esté puro, el que esté viviendo una vida agradable delante de Dios, el que dice no al pecado, el que dice no a la tentación, el que vive una vida de santidad por dentro y por fuera delante del Señor. Esto no solo es por dentro, es por fuera también. Usted no puede decir trabajo en tal empresa y va a andar con la ropa que le dé la gana. Usted llega allí con la ropa que le asignó su empleador, con la que debe de andar. Así es el Señor. También a sus hijos les recuerda que en la boda nadie podrá entrar más los invitados con la ropa de boda que está estipulada. Y el que vaya con la ropa que no se acuerde, dice que lo sacarán, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bendiciones, amados hermanos, todos los que están ahí conectándose en esta hermosa hora. Así que le digo, el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Mi palabra puede pasar. Los tiempos pueden pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar, amado hermano. La palabra de Dios se va a cumplir. Por eso es que usted y yo debemos de temblar y tener temor a la palabra de Dios, porque esta palabra se cumple. Si nosotros no la cumplimos, ella sí se cumple y nos advierte de que si no cumplimos lo que dice la palabra, entonces iremos por el camino de perdición. Por eso es que dice: hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero el final es camino de muerte. Dios nos guarde, Dios nos libre. La palabra de Dios es indestructible. Para finalizar, a través de la historia muchos se han mofado de la Biblia, muchos han querido destruirle, han matado a muchos misioneros, a muchos cristianos, lugares donde hay basílicas inundadas con la sangre de los muchos santos. Ahí por debajo de ese lugar está llena de la sangre de los santos que predicaron la primer palabra de la historia de la iglesia, del año 33 hasta el año 100, los primeros cofundadores de la iglesia. Y después se siguió predicando el evangelio y también fueron muertos todos aquellos que son San Agustín de Hipona, San Jerónimo, y comenzamos a ver los otros. También ellos fueron muertos por decir esta palabra de verdad y no estar de acuerdo con la palabra que en aquel día se predicaba, que no era correcta de acuerdo a la escritura. Es por eso que se prohibía de que se leyera esta Biblia. Es por eso que se le decía a la gente poner la olla de agua hirviendo y cuando pasen los echa tortillas, los roba gallinas, los come gallinas, echarle agua caliente y no permitas que te lean el libro negro. Es por eso, porque el diablo sabía que muchos se iban a convertir a Jesucristo en esta nación de Nicaragua y en todo el mundo para decir no al pecado y decir sí a la vida eterna y decir sí al trabajo en la obra de Dios. Pero el Señor nos sigue diciendo en Isaías capítulo 40, versículo 8, la palabra. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Dice la palabra así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Así es, amado hermano, usted y yo
podemos pasar en el tiempo e irnos de esta tierra, a como muchos se fueron también de esta tierra, y en aquel día van a resucitar en el juicio final. Pero la palabra sigue siendo la palabra de Dios. Estamos convencidos que la Biblia es la palabra de Dios y es infalible. Lo creemos y lo declaramos porque la palabra es la palabra de Dios. Amados hermanos y amigos, vamos orando. Dios bendiga su vida. Esta ha sido la palabra que he podido compartir hoy, nuestras convicciones acerca de la Biblia. Bendiciones. Será en otro momento que sigamos exponiéndole la palabra del Señor. Y vamos a orar para despedirnos del programa La Palabra de la Cruz. Le habló su hermana en Cristo, Kenia Judith Gutiérrez. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú eres nuestra fuerza, nuestra ayuda. Gracias por la palabra, por la Biblia que tenemos en nuestras manos. Gracias, Señor, porque tú nos hablas cada día, Señor. Que nos preparemos, que sigamos adelante, que nos esforcemos, que vivamos para ti, que guardemos la palabra, que guardemos el pudor, que guardemos la modestia, que guardemos la integridad, que vivamos conforme al fruto del Espíritu, porque tu palabra dice, por los frutos le conoceréis. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. Gracias, Señor. Quédate en nuestra vida en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Dios continúe bendiciéndoles.